grabación, habiendo aclarado esta duda, para que quede en el registro de la grabación. Sí, efectivamente, yo les he hablado de Python y de NumPy, pero esto es como haciendo una discriminación de las funciones adicionales que nos regala NumPy. Pero de hecho, todo lo que hemos trabajado, todo ha sido Python. Todo esto es lenguaje de programación en Python, ¿vale? Todo lo que hemos trabajado hasta ahora es lenguaje de programación en Python. Eh, bien. Todo esto es Python, todo es Python, todo. Recuerden que básicamente el empezar a aprender Python, el empezar a aprender todo este lenguaje de programación, nos va a permitir acceder a otro tipo de trabajos, ¿no? El poder acceder a trabajos que se pueden realizar desde la casa, trabajos de manera remota. Y esto lo pueden hacer, pueden practicar ustedes su programación en la medida que van desarrollando ejercicios, en la medida que van desarrollando problemas, van tomándole más práctica a la programación en Python, sea que sea la librería que utilicen, si utilizan NumPy, si utilizan otras librerías, van a ir tomando más experiencia en el uso de Python. Yo les recomiendo, si ustedes quieren, pueden ingresar a páginas de freelance, vamos al freelancer, freelancer.com.co, se pueden registrar. Aquí pueden ustedes buscar trabajos como freelancer, es decir, programadores de tipo independiente. ¿Qué otro había por ahí? Bueno, no recuerdo qué otro hay, pero pueden ustedes buscar en Google qué páginas ofrecen para los trabajadores, los programadores independientes o programadores freelancer, qué otras páginas se pueden encontrar para empezar a buscar trabajo, ¿no? De manera independiente. Sin embargo, si no quieren trabajar de manera independiente, pueden ustedes buscar en las páginas de LinkedIn, o pueden ustedes buscar en CompuTrabajo, cualquiera de estas otras páginas. Aquí, por ejemplo, si yo entro a mi página de LinkedIn, me voy a la sección de búsqueda y simplemente con escribir Python, darle en la sección de búsqueda, activemos la lupa, no la tengo activada. Denme un segundito. Activemos la lupa. Entonces, simplemente con irse al área de búsqueda y escribir Python, entonces ustedes pueden encontrar muchas de las aplicaciones, muchas de las sugerencias de empleo que nos dan. Miren, ahí generalmente vamos a encontrarlos a nivel LATAM, es decir, Latinoamérica, ¿no? Aquí vamos a encontrar un científico de datos en portugués, utilizan el lenguaje portugués, generalmente el más utilizado es el inglés. Aquí están necesitando un científico de datos que maneje Python y SQL para que trabaje de manera remota, y el sueldo es de 7,000, un poquito más de $7,000 al mes. Simplemente ustedes apliquen, voy a ingresar a este, ¿de acuerdo? Voy a ingresar a este fue abierto hace 21 horas, esta solicitud fue abierta hace 21 horas, voy a ingresar a esa solicitud. Vamos a mirar cuáles son los requisitos, qué es lo que piden. Primero dan una descripción de la empresa, ¿cierto? Después dicen qué es lo que están buscando, qué es lo que necesitan, ¿de acuerdo? Y cuáles van a ser las responsabilidades. Aquí quiero darles una claridad. Muchas de las empresas, muchas de estas aplicaciones piden que el programador tenga por lo menos unos 2, 3, 4 o hasta 5 años de experiencia, ¿cierto? Pero esto lo hacen realmente es para asegurarse de que la persona sabe de qué está hablando, que la persona conoce el lenguaje, conoce Python, ¿sí? Somos una startup, estamos buscando un científico de datos con experiencia para trabajar de manera remota, uniéndose a un equipo. Bueno, aquí las responsabilidades, requerimientos, miren aquí, requerimientos. Entonces necesitan alguien que lleve más de 5 años o más, como analista de datos, ¿listo? Necesitan asegurarse de que la persona conoce fuertemente la programación en Python. También necesitan habilidades en otra librería de Python que vamos a ver más adelante, que se llama Pandas, y algunas habilidades en SQL. SQL, ya hablamos un poquito de SQL, ¿cierto? Hay algunos requerimientos, pero esto es para que la persona, para asegurarse de que la persona sabe qué es lo que hace, conoce su trabajo. Entonces ustedes simplemente realicen la solicitud, manténganse aprendiendo este lenguaje de programación, manténganse practicándolo, y de tal manera que cuando hagan la solicitud, generalmente estas solicitudes llevan a pruebas rápidas. Entonces, cuando hagan la solicitud, pueden representar la prueba sin ningún inconveniente y pueden continuar con la aplicación a este trabajo, o a este tipo de trabajos mejor. ¿Listo? Mi recomendación es que deben seguir practicando. Esto es simplemente el inicio para empezar a entender cómo funciona este lenguaje, pero realmente se va adquiriendo la habilidad en la medida que vayan practicando cada vez más. ¿Listo? Déjenme ver, regálenme un segundito, otro segundito, qué pena con ustedes, regálenme un momentico, por favor.
Gracias por su amable espera. Continuemos entonces con nuestro repaso, ¿vale? Vamos a continuar con nuestro repaso. Bien, a ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Por aquí, transponer. Ok. Nos habíamos quedado en algunas operaciones de tipo estadístico. Estas van a ser realmente importantes porque nos van a dar una descripción del comportamiento de todos los datos. Cuando nosotros tenemos un conjunto de datos, necesitamos saber cuál es ese comportamiento de manera matemática y estas nos las van a dar las medidas estadísticas o los valores estadísticos. Los principales, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de posición, por otro lado, de pronto el apuntamiento, bueno, en fin, otras medidas de tipo estadístico, pero vámonos primero que todo con las sencillas, las fáciles. La media y la mediana. Esta la podemos obtener de la librería de NumPy, simplemente acudiendo a esa función, media y mediana. NumPy.min, NumPy.median. Podemos hallar la media y la mediana de un arreglo o de un conjunto de datos. También podemos hallar la desviación estándar y la varianza, que son medidas de dispersión, de un conjunto de datos. Tenemos nuestro conjunto de datos, lo llamamos R. Este conjunto de datos, entonces, de este conjunto de datos podemos obtener su desviación estándar. La función es np.std, es decir, llamamos a la librería NumPy, que es de Python, debo aclarar, llamamos a la librería NumPy, la función std. Esta función nos va a entregar entonces la desviación estándar de ese conjunto de puntos. NumPy.var nos va a entregar la varianza de ese conjunto de puntos. Estos valores nos van a decir qué tan bueno es utilizar la media y la mediana, ¿sí? Nosotros podemos sacar la media y la mediana de este conjunto de puntos. Bien, vale. De cualquier conjunto de puntos podemos sacar estas medidas de tendencia central. Pero la pregunta es, ¿qué tan útiles serán estas medidas de tendencia central? ¿Será que sí describen el comportamiento de los datos o no serían una descripción del comportamiento de los datos? Esta pregunta la podríamos resolver mirando el comportamiento de la desviación estándar o de la varianza. Si la varianza es muy grande con respecto a la media o a las medidas de tendencia central, o mejor dicho, si la desviación estándar es muy grande con respecto a la media, podríamos decir que todos nuestros puntos se distribuyen, puede que se distribuyan de manera uniforme, pero se distribuyen muy ampliamente, se esparcen mucho, están muy repartidos a lo largo de todo el rango. Entonces, podríamos decir que hablar de la media como un valor representativo de los datos no sería lo más ajustado. Necesitaríamos un conjunto de datos para hablar de la media que representa ese conjunto de datos. Necesitaríamos un conjunto de datos con una desviación estándar más pequeña, es decir, donde todos los datos se lleguen a concentrar en la media. Si la desviación estándar es pequeña con respecto a la media, podríamos decir que todo el conjunto de datos se concentra, casi que se concentra en la media, ¿no? Pero por ahora, bueno, estamos sacando estos valores, media, varianza, medidas de posición, los percentiles. Entonces podemos sacar diferentes tipos de percentiles. Con la función percentil incluso podemos sacar cualquier cuartil, ¿no? El cuartil 25, primer cuartil, el segundo cuartil o el tercer cuartil. El primer cuartil sería el percentil 25, el segundo cuartil sería el percentil 50, este que hallamos aquí, y el tercer cuartil sería el percentil 75, ¿sí? Sería el percentil 75, este que sacamos aquí. Con la función percentil podríamos ver el comportamiento de los cuartiles, o bueno, de los percentiles de nuestro conjunto de puntos. Esto pues para saber cuáles serían también los valores característicos en cierto porcentaje, ¿no? Cuáles serían los valores que están dentro del 10%, dentro del 50% o dentro del 75%, en fin, cualquier percentil, 90%, 80%, ya usted decide ahí qué valor de percentil colocar, ¿listo? La función concatenar nos permite unir arreglos, hacer una unión de arreglos. Aquí trabajamos dos matrices de tipo 2×2. Hicimos dos tipos de uniones o dos tipos de concatenaciones. Primero, una concatenación por filas, es decir, unimos todas las filas. La matriz 1 tiene dos filas, la matriz 2 tiene dos filas y unimos esas dos matrices en una matriz más grande, resultando en una matriz de 4 filas. Las columnas siguieron siendo las mismas, ¿cierto? Esto lo hicimos por defecto, simplemente haciendo la concatenación. Simplemente dijimos, utilizamos la función concatenar de NumPy, es decir, np.concatenate. Utilizamos la función concatenar, abrimos paréntesis, dentro de este paréntesis colocamos los dos arreglos. En este caso, esos dos arreglos eran de tipo matricial, esos dos arreglos van en una tupla, es decir, si ustedes se dan cuenta,
Matriz 1, matriz 2 están entre paréntesis. El paréntesis es de otro color para distinguirlo del paréntesis de la función concatenar, indicando que el dato que está entrando ahí es una tupla. Esto que está señalado, lo que está subrayado por el cursor en este momento, es una tupla, que está compuesta por las dos matrices. Por defecto, la función concatenar me va a unir o a concatenar esas dos matrices por las filas, es decir, va a unir las filas de esas dos matrices. Finalmente tendríamos una matriz de 4 filas. Voy a ejecutarlo así, de esta manera. Que nos hace falta, me hace falta conectar y me hace falta hacer el llamado a la librería NumPy, ¿no? Entonces aquí estamos apenas haciendo la conexión, ya está conectado y ahora sí se realiza la ejecución. Y si a ustedes les genera este error que me está generando a mí, es porque no hemos hecho la importación de nuestra librería NumPy y mucho menos le hemos dado el alias a esa librería, ¿no? Dice que no entiende qué es NP, dice que hay un error por nombre, o sea que no entiende qué es NP. Entonces, para evitar esto, voy a irme a la parte inicial de la página, acá, y voy a ejecutar la importación de esta librería, ¿vale? También la puedo hacer allá donde estamos, pero pues ya que está aquí ejecutándose, pues ya que está escrita esta importación, bueno, voy a decirle a esta celda que me importe la librería NumPy y vamos a regresar allá donde estábamos. A ver, déjenme ver dónde era que estábamos. Aquí en concatenar, ¿cierto? Estamos aquí en esta sección de concatenar y ahora vamos a volver a ejecutar esta celda con Shift Enter o Control Enter. Le dan clic a la celda, se aseguran de que el cursor esté dentro de esta celda, y le dan Shift Enter o Control Enter para ver la ejecución. Vemos las matrices concatenadas, matriz 1 y matriz 2, concatenadas por filas, ¿no? Concatenar matrices, vamos a decir que sí, por filas, o incrementando las filas, porque también podemos concatenar las matrices por columnas. Voy a copiar y pegar esta última instrucción acá, pero entonces voy a decir que por columnas. ¿Listo? Por columnas. Para hacerlo por columnas, voy a dirigirme a la función concatenar. Si me permiten, hacemos un acercamiento. Voy a dirigirme a la función concatenar, ¿vale? Y dentro del argumento de la función concatenar, es decir, dentro del paréntesis, hasta ahora está la tupla de las dos matrices, matriz 1 y matriz 2, ¿cierto? Después voy a colocarle una coma. Y aquí puedo colocarle, decirle que quiero concatenarlo por filas. Me alejo un poquito. Aquí puedo decirle que quiero concatenarlo por filas o por columnas. ¿Cómo lo hago? Colocando un numerito, colocando un 1 o colocando un 0. Cuando coloco un 1, le estoy diciendo que quiero concatenarlo por filas. Cuando le coloco un 0, entonces le estoy diciendo que quiero concatenarlo por columnas, ¿vale? Mentiras, ¿cómo fue? Al revés. Cuando le digo 1, acá voy a dejarle el 0. Voy a dejarle el 0. Cuando yo le coloco el 0, va a quedar así concatenado como lo teníamos por defecto. ¿Listo? El 0 es la concatenación por defecto. Entonces aquí voy a ejecutar estas dos impresiones. Concatenar sin colocarle el valor del eje, sin colocarle ese numerito, el 0, y abajo, después de ello, concatenar, pero esta vez con el 0. Y vamos a ver la diferencia entre la ejecución de estas dos funciones. Concatenar sin colocar el 0 y concatenar colocándole el 0. Vamos a ver que son prácticamente la misma, ¿no? Shift Enter para ejecutar. Y miren, la parte esta que estoy señalando acá es la ejecución de la función concatenar sin el 0 y la que está abajo es la ejecución de la función concatenar con el 0, ¿de acuerdo? O sea que el 0 me va a concatenar por defecto aquí, entonces 0 por filas, 0 por filas y 1 por columnas, ¿de acuerdo? Entonces cuando le coloco el 1 va a ser por columnas, ¿vale? Esta va a ser la diferencia, entonces ya no voy a concatenarlo por filas, es decir, no voy a unir las filas de las dos matrices, sino que ahora voy a unir las columnas de las matrices. Para esto voy a colocar aquí un 1 en la función concatenar dentro de los argumentos de esta función, después de haberle dicho cuáles son los elementos o cuáles son los arreglos que quiero unir o que quiero concatenar, le coloco una coma y después le coloco un 1. Vamos a ejecutar ahora esta línea que tengo aquí subrayada para ver la diferencia, cómo se ve la concatenación ahora por columnas, ¿vale? Ejecutamos. Digité Shift Enter, mantuve Shift, le di Enter para ver el resultado de la ejecución de esa función concatenar, ¿no? Tenemos entonces las mismas dos filas, pero ahora se extendió, la matriz resultante se extendió por las columnas. Tenemos ahora la fila 0, 1, 2, 5, 6, la fila 1, 3, 4, 7 y 8, ¿vale? Bien. Otra de las funciones que podemos realizar con NumPy es la de la transposición. Podemos realizar diferentes operaciones del álgebra lineal. Si me permiten, voy a abrir aquí Excel, porque resulta que en el trabajo de la ciencia de datos y del análisis de datos se van a trabajar conjuntos de datos
Y generalmente estos conjuntos de datos se van a trabajar con operaciones, algunas veces del álgebra lineal, otras operaciones de cálculo, algunas operaciones de estadística, dependiendo de la aplicación hacia la cual vaya enfocada la solución, ¿no? Por ahora estamos enfocando este tipo de soluciones, las estamos enfocando a una sección de la inteligencia artificial, a una parte de la inteligencia artificial que se llama aprendizaje automático. Entonces, las funciones matemáticas que vamos a utilizar en su mayoría son o hacen parte mejor de la estadística y de la probabilidad. Si tuviéramos que realizar otro tipo de soluciones dentro de la inteligencia artificial, tendríamos que mirar otro tipo de operaciones matemáticas, del álgebra lineal, del cálculo, de los métodos numéricos, bueno, muchas de las soluciones. Matemática aplicada, esto es realmente matemática aplicada a la programación. Pero por ahora nosotros vamos con, de pronto, una manera sencilla para empezar a aprender cómo utilizar todos estos lenguajes de programación. Recuerden que ustedes pueden abrir en cualquier momento el chat GPT o la otra inteligencia artificial de Google. Ustedes pueden acceder a inteligencias artificiales y este tipo de soluciones puede llegar a desplazar algunos trabajos, ¿no? Puede llegar a desplazar algunos empleos. ¿En qué consiste entonces ahora nuestra tarea? Nuestra tarea consiste en aprender, educarnos un poco más para que bueno, discúlpenme, aprender un poquito más, estudiar un poco más para que nosotros podamos ser competencia en el mundo laboral. Incluso el mismo ChatGPT o cualquier otra de las inteligencias artificiales puede entregar códigos de programación, ¿cierto? Pero muchas de las soluciones requieren también la abstracción humana, el entendimiento humano. Entonces, para poder ser competencia, ahorita necesitamos empezar a educarnos en cuestiones de tecnología o tener alguna habilidad que efectivamente nos describa como un ente importante en el desarrollo o en las soluciones, en la implementación de soluciones, donde usted quiera desempeñarse. Si quiere hacerlo en programación, hay que empezar a aprender programación. Quienes ven estos cursos ya están avanzando de manera importante para no dejarse caer o no dejar ser atrapados por la tecnología, ¿no? Empezar a aprender, pero la responsabilidad no termina acá. Toca seguir estudiando. Alguna vez yo les decía a ustedes, yo todavía sigo estudiando Python, todavía sigo aprendiendo de algunas librerías, entonces no debemos parar de aprender. ¿Listo? Vamos por acá. Bueno, ya se terminó aquí el sermón. Terminamos el sermón y continuamos. Les decía entonces que también podemos realizar operaciones de álgebra lineal, operaciones matemáticas. La operación transponer la podemos entender en Excel como el cambio de filas por columnas. Cuando nosotros tenemos una matriz, voy a colocar aquí una matriz de 3 por 3, por ejemplo. Hagamos esto. Coloquemos entonces, eso. Digamos que tenemos aquí una matriz de 3 por 3, ¿vale? Tenemos esta matriz de 3 por 3. Si queremos transponerla, entonces voy a pegarla aquí de manera transpuesta. Si queremos transponerla, opa, listo. Si queremos transponerla, entonces nos vamos a dar cuenta que, primero que todo, la diagonal principal de nuestras dos matrices, la matriz original, que es la que está arriba, y la matriz transpuesta, que es la que está abajo, son exactamente iguales, ¿no? La diagonal principal, miren, el 1, 5, 9, 1, 5, 9, es la diagonal principal de esas dos matrices, no cambian, porque la transposición es cambiar filas por columnas. Es decir, lo que nosotros tenemos debajo de esta diagonal principal, haciendo alusión o refiriéndome a la matriz que está arriba. Con la matriz que está arriba, los números que están por debajo de la diagonal principal, estoy haciendo referencia al 4, 7 y 8. Esos números que están por debajo de la diagonal principal, en la matriz transpuesta, ahora pasan a estar por encima de la diagonal principal. 4, 7 y 8 ahora están por encima de la diagonal principal, cambiando la ubicación de filas por columnas. Entonces, si el 4 antes estaba ubicado en la fila 1, columna 0, en la transposición va a estar ubicado en la fila 0, columna 1. Miren que cambia la fila por columna, ¿no? Eso es lo que hace la transposición. Nosotros aquí podemos hacerlo utilizando la función transponer. La función transponer de NumPy, o sea, de Python, y Python tiene su librería que es NumPy. La función transponer de NumPy se utiliza simplemente acudiendo a la función T mayúscula. La T mayúscula ya me indica que puedo transponer este arreglo de datos, ¿sí? Aquí tenemos una matriz, lo hicimos con una matriz. Decimos que tenemos nuestra matriz 1 con valores 1, 2, 3 y 4. Al transponerla, entonces cambian las filas por las columnas. Los valores que se encuentran en la triangular inferior, ahora la triangular inferior, los valores triangular inferior, si yo tomo la matriz
y separo la diagonal principal, los números que están debajo de la diagonal principal son los números que hacen parte de los valores triangular inferior, ¿no? Aquí es un valor triangular inferior. Los valores que están por encima de la diagonal principal, triangular superior, ¿vale? Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, con nuestra matriz de 2 por 2, el valor triangular inferior de esa matriz de 2 por 2 es el 3. Cuando se transpone, cuando se hace la transposición, el resultado de la matriz transpuesta coloca ese valor triangular inferior como triangular superior. Ahora cambian las posiciones triangulares, inferior y superior, ¿vale? Eso es lo que hace la matriz transpuesta. Lo podemos hacer con matrices de 2 por 2, lo podemos hacer con arreglos, voy a hacerlo por acá con un arreglo. Por ejemplo, creemos un arreglo de tipo aleatorio. ¿Se acuerdan cómo se utiliza un arreglo de tipo aleatorio? Si no recuerdan cómo utilizar la librería aleatorio, simplemente utilizamos las dos palabras, las dos primeras letras de esa palabra, la R y la A, y aquí ya la ayuda nos dice que la librería se llama random. ¿Listo? Podemos saber que es una librería porque el símbolo de esa palabra, el símbolo que aparece al lado izquierdo, es un símbolo como de llaves, es decir, contiene más instrucciones. Esta palabra contiene más instrucciones. Voy a seleccionarla, random, y nuevamente voy a colocarle un punto, ¿listo? Y cuando le coloco punto, me salen más palabras reservadas que puedo utilizar dentro de la librería random. Podemos encontrar también otra librería dentro de la librería random, ¿no? Podemos encontrar funciones, podemos encontrar constantes o variables, bueno, de hecho podemos encontrar muchas de las funciones. Voy a utilizar entonces la librería random, voy a utilizar la función randint para tomar números aleatorios entre 1 y 100, ¿vale? Vamos a tomar números aleatorios entre 1 y 100 y vamos a realizar un arreglo en esta ocasión que sea un arreglo de tamaño, dejémoslo así, un arreglo de tamaño, digamos que sea un arreglo de 5 elementos, ¿vale? Un arreglo de 5 elementos. Bien, vamos a imprimir nuestro arreglo. Ejecutamos con Shift Enter, ya tenemos aquí nuestro arreglo de 5 elementos. Números entre 1 y 100, 5 números entre 1 y 100, no sé, nos acaba de entregar el arreglo, 5 números entre 1 y 100, y ahora lo que voy a hacer es transponer esos 5 números. Entonces voy a irme acá, ar.t mayúscula. Ya esta operación lo que me hace es transponer estos 5 números. Se ven de manera horizontal y vamos a ver qué pasa cuando los transponemos, ¿cierto? Ejecutemos esa impresión, transposición. Bueno, aquí voy a envolver entonces esta transposición, la voy a envolver en un print, pues para que se vea esos valores transpuestos. Tenemos aquí nuestra matriz R transpuesta. Bueno, hagamos algo, tal vez coloquémosla en otra variable, llamémosla A mayúscula, ¿sí? Tenemos la A mayúscula y la imprimimos. Bien, tenemos entonces nuestra matriz transpuesta. Bueno, tal vez aquí no se ve tácitamente el arreglo lo vemos de manera horizontal. La matriz R transpuesta nos va a cambiar filas por columnas. Es decir, si nosotros tenemos un arreglo de una sola fila, 5 columnas, ahora nuestro arreglo cambiará el número de filas cambia. Ya si antes teníamos 5 columnas, ahora tendríamos 5 filas. Y si antes teníamos una fila, ahora tendremos una columna. Este arreglo transpuesto, pues debido a que es un arreglo de una sola dimensión, tal vez no se va a ver tan directamente aplicado acá, ¿no? Pero ¿qué tal si combinamos la función que acabamos de ver, la función de concatenar entre dos arreglos diferentes, ¿no? Entonces voy a crear un arreglo, vámonos con nuestro arreglo R, pero también voy a crear un segundo arreglo, llamémoslo R2, ¿listo? Vamos a decir que también es un arreglo de 5 dígitos, 5 valores, un arreglo de 5 numeritos, y vamos a imprimir también ese arreglo R2, ¿listo? O sea, vamos a crear dos nuevos arreglos. Tenemos el primero es R, el arreglo R, el segundo R2, y ahora vamos a concatenar estos dos arreglos, ¿de acuerdo? Vamos a realizar una concatenación de estos dos arreglos. Entonces, si los concatenamos así, tal cual como vienen, bueno, o sea, la idea es utilizar aquí la función de transposición, ¿no? Ver cómo se opera con la concatenación. Entonces, voy a dejar esta concatenación por ahora como un comentario, ¿vale? Dejémosla por ahora como un comentario y aquí vamos a concatenar nuestras funciones. np.concatenate, acuérdense que es la función que nos va a permitir concatenar esas matrices o esos arreglos. Para concatenar esos arreglos los colocamos como una tupla, es decir, dentro del paréntesis de la función concatenate colocamos paréntesis otra vez y colocamos los dos arreglos, R, R2, ¿listo? Aquí ya está entonces nuestra función concatenate. Si la ejecutamos tal cual así como viene, entonces se van a unir los dos arreglos, miren,
68, hasta 76, continúa con 20, 72, 15. Se van a unir los dos arreglos tal cual como viene, ¿cierto? Va a haber una unión de esos dos arreglos. Decíamos que con la función concatenate, por defecto, si yo no le coloco otro argumento, pues por defecto se van a unir por filas. Si le coloco el 0, pues es lo mismo que si no le hubiera colocado ningún otro argumento acá. Pero ¿qué pasa si ahora le colocamos un 1? Estaríamos concatenando estos valores por columnas. Vamos a ejecutar. Y entonces, cuando le colocamos aquí el 1, bueno, recuerden que nuestros dos arreglos, aquí se me había olvidado, nuestros dos arreglos son unidimensionales. Es decir, que yo no le puedo colocar aquí el eje 1 porque se sale de esa dimensión, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo este error. La descripción de ese error nos está diciendo, cuidado porque tenemos un error de ejes. El eje 1 se sale de los límites de la dimensión 1, entonces no podemos colocar ese dimensionamiento. ¿Listo? Dejémoslo así. Pero entonces ahora vámonos con la situación en la que ahora tenemos el arreglo, o mejor, uno de los arreglos, hablemos del arreglo AR, uno de los arreglos es transpuesto. Vamos a transponer uno de los arreglos. Es decir, vamos a tomar nuestro arreglo AR.t. Lo quitemos esta. Aquí estamos explicando esto de una vez en una función. Entonces, este arreglo AR.t voy a concatenarlo con el arreglo 2. Entonces voy a colocar AR.t y vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Recuerden, AR, ambos arreglos son de una sola dimensión, ¿no? Ambos arreglos son de una sola dimensión. Sin embargo, AR solito, vamos a concatenarlo de manera traspuesta y vamos a mirar qué obtenemos en la salida. Voy a ejecutar con Shift Enter, entonces Shift Enter, ejecuto, me muestra entonces el arreglo concatenado. Bueno, tal vez funciona mejor con matrices, pero aquí básicamente tendría yo con AR.t, bueno, automáticamente esto es nuevo para mí. Pensé que me iba a generar un error, pero AR.t, es decir, el arreglo transpuesto, de todos modos, se concatenó con el arreglo 2. Se concatenó de manera normalita, sin ningún problema. ¿Listo? Voy a presentarles un problema en el que vayamos a concatenar dos arreglos. Uno de ellos utiliza la traspuesta, el otro es normalito, sin la traspuesta. ¿Listo? Entonces voy a colocar aquí un arreglo ya no de tamaño 5, sino que voy a definir un arreglo de, digamos que de 2 filas, 3 columnas. ¿Vale? Esto para el arreglo 1, o sea, AR. Un arreglo de 2 filas, 3 columnas. ¿Qué pasa cuando ejecutamos esa instrucción? Entonces, AR va a ser un arreglo de 2 filas y 3 columnas. Voy a hacer lo mismo con AR2, pero para este arreglo, AR2, voy a crear un arreglo de 3 filas, 2 columnas. ¿Listo? Vamos a ver la diferencia. Entonces, aquí voy a imprimir arreglo 1 y por acá voy a imprimir arreglo 2, ¿listo? Para que se vea la diferencia. Entonces, arreglo 1 es un arreglo de 2 filas, 3 columnas, y arreglo 2 es un arreglo de 3 filas, 2 columnas, ¿vale? Lo que voy a hacer a continuación, voy a quitar por un momento la traspuesta. Lo que voy a hacer a continuación es simplemente concatenar los dos arreglos, tal cual como fueron creados en este código, ¿sí? Es decir, el arreglo 1 que tiene 2 filas, 3 columnas, perdón, lo voy a concatenar con un arreglo de 3 filas, 2 columnas. ¿Cómo será eso? ¿Qué resultará? Si un arreglo es de 2 filas y el otro arreglo es de 3 filas, ¿cómo quedarán concatenados? Vamos a utilizar la instrucción concatenar. Vamos a ver qué resultado nos entrega esta instrucción. Cuando ejecutamos la función concatenar, resulta que nos entrega un error de valor. ¿Listo? Y si nosotros vamos a la descripción, nos dice que las dimensiones de los dos arreglos son diferentes por el lado en el que queríamos hacer la concatenación. Mire, todas las entradas, los arreglos de la dimensión para la concatenación de los ejes deben ser iguales, deben empatar en sus mismos ejes. Resulta que a lo largo de la dimensión 1, el arreglo con índice 0 tiene un tamaño 3 y el arreglo con índice 1 tiene un tamaño 2. Bueno, de manera resumida, aquí lo que nos está diciendo es que el arreglo 1 es de 2 filas y el arreglo 2 es de 3 filas y que no puede concatenar por filas, no puede hacer la concatenación por filas con este tipo de arreglos, ¿no? Porque resultaría un arreglo total de 2 filas, 3 columnas, donde el arreglo 1 en sus filas tiene 3 columnas y el arreglo 2 en sus filas tiene 2 columnas. Quedaría un arreglo desigual, un arreglo totalmente disparejo, ¿no? Entonces, por eso nos dice que ese es el error. ¿Cómo podemos corregir ese error si yo definitivamente quiero concatenar estos dos arreglos que tienen tamaño en filas y columnas diferentes? Entonces, si yo realizo la transposición del arreglo 1, si ustedes se dan cuenta, si tomo el arreglo 1, que tiene 2 filas, 3 columnas, cuando realice la transposición, el arreglo resultante, es decir, transponer el arreglo 1, resultaría en una matriz de
3 filas, 2 columnas, es decir, un tamaño similar al del arreglo 2. Cuando realicemos la transposición del arreglo 1, tendríamos un arreglo de 3 filas, 2 columnas, y ya se pueden concatenar con el arreglo 2. O viceversa, si yo hago una transposición del arreglo 2, voy a obtener una matriz de 3 filas, perdón, de 2 filas, 3 columnas. Ya se puede concatenar con el arreglo 1. ¿Listo? Vamos a hacerlo acá. Vamos a tomar el arreglo AR, el arreglo inicial AR. Este arreglo pues ya no es de una sola dimensión, ya cuando lo hagamos la transposición ya así se va a poder ver filas y columnas cambiadas. Entonces para esto voy a utilizar AR. Voy a colocar aquí AR punto T mayúscula. Es decir, nuestro arreglo 1, este arreglo 1, va a ser transpuesto. Hacemos la transposición de este arreglo. Voy a ejecutar esta línea que tenemos aquí. ¿No? Entonces, cuando ejecutamos ya esta línea que tenemos aquí, el arreglo original, el arreglo 1, transpuesto, ya se puede concatenar con el arreglo 2. Ya tenemos una concatenación a lo largo de las filas. ¿Listo? Ya tenemos una matriz concatenada a lo largo de las filas. Entonces, voy a unir esto, voy a envolverlo en un print. ¿Listo? Vamos a coloquemos por acá. Concatenando con el arreglo 1 puesto. Y acá voy a colocar concatenando con el arreglo 2 traspuesto. Entonces, la diferencia ahora es que el arreglo 1 va a ser como el arreglo original, AR, pero el arreglo 2 sí lo voy a colocar de manera traspuesta, punto T. ¿Listo? Y vamos a ver cuál es el resultado que obtenemos. Con el arreglo 1 traspuesto, bueno, era el resultado que ya teníamos anteriormente. Con el arreglo 2 traspuesto, entonces ahora vemos que nuestra matriz se amplía. El arreglo 2 traspuesto, recordemos, es un arreglo de 3 filas, 2 columnas. Nos va a quedar ahora un arreglo de 2 filas, 3 columnas. El arreglo 2 va a ser 2 filas, 3 columnas. Y déjenme ver por qué se ve esto así. Tenemos 4 filas, 3 columnas. Sí, 4 filas, 3 columnas, claro, porque el arreglo 1 es de 2 filas, el arreglo 2 quedará también, el arreglo 2 traspuesto, ¿no? Quedará también de 2 filas, y concatenando por filas, tendríamos al final el arreglo 1 que es de 2 filas, con el arreglo 2 traspuesto, que también es de 2 filas, tendríamos una matriz concatenada de 4 filas. Las columnas se mantienen, el número de columnas sigue siendo el mismo, 3 columnas, y bueno, eso es lo que pasa con la función de transposición. Aquí podemos empezar a hacer concatenaciones o cualquier otro tipo de operaciones. Déjenme ver qué operaciones tenemos más por acá. Copy, traspuesta, condiciones, déjenme ver operaciones de aritmética. Ya vimos algunas operaciones de la aritmética. Ok. Ya vamos con esta. Y luego hablamos de las condiciones. Listo. Voy con esta operación de multiplicación. Voy a irme con la multiplicación de matrices. ¿Vale? Vamos a hablar de la multiplicación de matrices. Permítanme un segundito, me voy a Excel por un momento y voy a hablarles de, tomemos como ejemplo 2 matrices. Hablemos de 2 matrices, 1, 2, 3 y 4. 7 y 8. Vamos a tomar estas 2 matrices, ¿de acuerdo? Esta matriz que tenemos acá, vamos a envolverla. Y esta matriz que tenemos acá. Vamos a tomar estas 2 matrices y las vamos a multiplicar, ¿cierto? Instintivamente nosotros podríamos decir que la multiplicación de esas 2 matrices se puede hacer término a término, es decir, este elemento se multiplica por este elemento y se almacena en este elemento. Tendríamos como resultado una matriz de 2 por 2. Si estamos multiplicando 2 matrices de 2 por 2, 2 matrices de 2 por 2, el resultado será una matriz de 2 por 2, ¿no? Instintivamente podríamos decir que el resultado es multiplicar elemento por elemento, ¿cierto? Aquí en la matriz resultante tendríamos entonces el 1 multiplicado por el 5. En la matriz resultante tendríamos el 2 multiplicado por el 6 y así sucesivamente, ¿cierto? Podríamos pensar que se puede realizar de esta manera. Sin embargo, no es así como se realiza desde el punto de vista del álgebra lineal. La multiplicación entre matrices realmente no se realiza así. Sin embargo, Python debería darle la posibilidad a las matrices de multiplicarse de esta manera. Puede que yo necesite multiplicarlas de esta manera en algún momento, ¿cierto? Python debería darle esa posibilidad a la multiplicación de matrices. Sin embargo, esto o sea, la multiplicación así no se va a dar, pero podemos encontrar este tipo de multiplicaciones. Voy a irme aquí. Bueno, este es Numpy. Voy a irme acá. Por acá teníamos operaciones, si no estoy mal. Concatenar, transponer. Voy a colocar acá, antes de concatenar, vamos a colocar aquí un texto que haga referencia a operaciones de
álgebra lineal. Vamos con operaciones de álgebra lineal. ¿Listo? Aquí tengo dos. Dejémoslo así. Y pasemos aquí a concatenar, coloquémosle un subtítulo y a transponer también coloquémosle un subtítulo. Bien. Entonces tenemos dentro de las operaciones del álgebra lineal, tenemos, bueno, la concatenación, tal vez no es directamente una operación del álgebra lineal, pero nos va a permitir unir matrices o unir arreglos, y si estos arreglos tienen diferente tamaño de filas y columnas, podemos acudir a la transposición para hacer esa concatenación, que fue lo que hicimos al final, ¿no? Miren que aquí nuestro arreglo 1, que era de tamaño diferente al arreglo 2, para poder concatenarlos tuvimos que hacer la transposición de uno de los arreglos. Bien, vamos ahora con la multiplicación. Entonces voy acá a colocar multiplicación de matrices. Vamos con la multiplicación de matrices. Vamos a tener la multiplicación de dos maneras. Término a término, era lo que les acabé de mostrar, que si me voy por aquí a mi Excel, término a término es tomar cada uno de estos términos, multiplicarlos y ubicarlos aquí como resultado de la matriz, ¿cierto? Entonces aquí estoy multiplicando término a término, cada posición por cada posición y su resultado en esa misma posición dentro de la matriz, ¿cierto? Pero también otra forma en la que podemos multiplicar las matrices es como se hace tradicionalmente en el álgebra lineal, ¿no? De la manera tradicional. O bueno, álgebra lineal, como lo haríamos en el álgebra lineal. Vamos a voy a irme primero con término a término, ¿vale? Entonces voy a colocar aquí término a término. Vamos a multiplicar término a término. Si nosotros tenemos entonces dos matrices, voy a crear esas dos matrices como arreglos de NumPy, entonces me voy con la matriz 1, voy a llamarla matriz 1. Para esto voy a crear esa matriz con la función aleatoria random.randint. Vamos a decir que sean números desde el 1 hasta el 10. Digamos que sea del 1 al 10 y que sea un arreglo de 2 por 2. ¿Listo? Y vamos a crear también una matriz 2. Vámonos con una matriz 2 del mismo tamaño, matriz 2 de 2 por 2, también de 1 a 10. Y vamos a imprimir esas dos matrices, matriz 1 y matriz 2. ¿Listo? Vamos a imprimir esas dos matrices. Aquí, rand int. Había escrito mal. Vamos a imprimir esas dos matrices, ¿cierto? Se ve aquí cuál es matriz 1. Que se vea cuál es matriz 2. Listo. Ahora sí, tenemos nuestra matriz 1 y tenemos nuestra matriz 2, ¿vale? Vamos a multiplicar entonces término a término. Vamos a quitar esto que está aquí. Y vamos a multiplicar término a término. Para esto me voy a ir a esta celda que está acá y simplemente voy a tomar la matriz 1 y la voy a multiplicar por la matriz 2. ¿Listo? Simplemente vamos a hacer ese producto 1 por 2. Entonces aquí tenemos la matriz 1 en su primera posición tiene un 8, la matriz 2 en su primera posición tiene un 8, 8 por 8, el resultado es 64. Se está multiplicando término a término, ¿no? La matriz 1 tiene un 2, la matriz 2 tiene otro 2, 2 por 2, el resultado es 4. Simplemente el colocar el operador de multiplicación entre las dos matrices me realiza una multiplicación término a término, ¿no? Pero esto, tengan en cuenta que esto es útil o es válido mejor. Esto es válido cuando nuestros arreglos, nuestra matriz o vector, nuestras matrices o vectores, cuando nuestros arreglos son tipo NumPy, es decir, usamos funciones de NumPy para obtener esos arreglos, ¿no? Tengan en cuenta eso. Esto funciona únicamente cuando nuestros arreglos fueron obtenidos a partir de funciones de NumPy. Si son arreglos de Python, es decir, si son listas, esto no va a poder realizarse. Esto lo que realiza es una concatenación, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta que esto funciona únicamente para arreglos de NumPy. Término a término, entonces voy a colocar aquí, voy a envolver esto en un print. Vamos a envolver esta operación en un print. ¿Sí? Voy a imprimir acá. Imprimamos término a término. Así. Término a término. ¿Listo? O multiplicación, mejor. A ver. Multiplicación. Término a término. ¿Listo? Bien. Pero ahora vamos a irnos con la multiplicación dentro del álgebra lineal. ¿Cómo se realiza la multiplicación de matrices dentro del álgebra lineal? En el álgebra lineal realmente se debe tener en cuenta el orden en el que se hace la multiplicación. Supongamos que esta primera matriz la llamamos la matriz A. ¿Sí? Aquí hagamos la combinación. Digamos que esta primera matriz la llamamos la matriz A. Nosotros, bueno,
nosotros la llamamos matriz 1, ¿cierto? Tenemos nuestra matriz 1, por aquí tenemos nuestra matriz 2. La manera en la que la multiplicaríamos o expresaríamos esa multiplicación sería del tipo matriz 1 por matriz 2. ¿Cierto? Esta sería la manera en la que expresaríamos esa multiplicación. Resulta que primero se menciona la matriz 1, es la primera en mencionar. Y resulta que aquí en la multiplicación de matrices es importante tener en cuenta el orden. No es lo mismo multiplicar matriz 1 por matriz 2 a multiplicar matriz 2 por matriz 1. Cuando yo coloco aquí matriz 2 por matriz 1, estas dos matrices o estas dos operaciones son diferentes, ¿de acuerdo? Voy a concentrarme en esta primera operación, matriz 1 por matriz 2. Pero esas dos operaciones son diferentes, esto para que lo tengan en cuenta, ¿vale? ¿Qué pasa con matriz 1 por matriz 2? Pues primero se menciona la matriz 1, luego se menciona la matriz 2, indicándome que debo hacer el recorrido en la matriz 1, debo hacer el recorrido por filas, y en la matriz 2 debo hacer el recorrido por columnas. Siempre debemos tener en cuenta el orden en el que se está expresando este producto, ¿listo? Para explicarles cómo funciona este producto, vámonos primero que todo a nuestro descanso, tomemos 10 minutos de descanso, nos vamos a mirar cómo ocurre sistemáticamente esta multiplicación de matrices, y luego nos vamos a realizar esta multiplicación de matrices aquí en Python. Vamos a decirle a Python que sea él quien nos realice la multiplicación de matrices. Esta multiplicación también nos la puede hacer Excel, ¿no? Pero por ahora, vámonos con Python. Entonces, descanso 10 minutos, vaya, desayunen, nos vemos en 10 minutos. Paula, qué pena, tiene la mano levantada, ¿le gustaría hablar antes de irnos a descanso? Adelante, Paula. Paula se cansó de tener la mano levantada, listo. Nos vemos ahora, vale, nos vemos ahora entonces después de descanso, Paula, no se preocupe, no hay problema. Con gusto, 10 minutos. Muy bien, regresamos. Qué pena, se me iba pegando la aguja. No sonó el celular, no me sonó, entonces se me pasó el tiempo. Bueno, vamos a revisar entonces cómo se realiza la multiplicación de matrices dentro del álgebra lineal, ¿vale? Para esto, vamos a utilizar por ahora Excel. Vamos a utilizar aquí Excel. El resultado de multiplicar nuestra matriz de dos filas por dos columnas con otra matriz también de dos filas por dos columnas, nos va a dar como resultado también una matriz de dos filas por dos columnas. Voy a colocar el resultado aquí, al lado derecho de esas dos matrices, ¿listo? Entonces aquí voy a colocar el resultado en Excel, voy a decirle a la función mmul que me multiplique esas dos matrices. Entonces voy a tomar la matriz 1, punto y coma, la matriz 2, ¿sí? Y con control shift enter vamos a obtener el resultado. Vemos que es totalmente diferente a multiplicar término a término, ¿no? Si yo multiplicara término a término, donde aparece el 19 debería aparecer un 5, donde aparece el 22 debería aparecer un 12, ¿cierto? Es totalmente diferente. ¿Cuál fue la multiplicación que se hizo? Resulta que les había comentado yo que debemos tener en cuenta el orden, matriz 1 por matriz 2. La multiplicación se realiza teniendo en cuenta que la matriz que primero se menciona, en este caso la matriz 1, va a tener un recorrido por filas. Entonces, hablemos de la primera fila de la matriz 1. La primera fila de la matriz 1 se va a multiplicar por las columnas de la segunda matriz mencionada, es decir, por las columnas de la matriz 2. Se hace una multiplicación término a término y se suman, es decir, es una suma producto. Aquí tendría que multiplicar 5 por 1, 5, y 2 por 7, 14. Y esos dos resultados, sumarlos. 14 más 5 me da 19. Es esa primera posición, ese primer resultado, ¿sí? Para el siguiente resultado, para el 22, nos mantenemos en la misma fila de la matriz inicial, de la matriz 1, pero pasamos a la otra columna de la matriz 2. Entonces ahora multiplicamos término a término y sumamos. Multiplicamos el 1 por el 6 y el 2 por el 8. Y esos resultados parciales se suman. 6 por 1 o 1 por 6, 6. 2 por 8, 16. 16 más 6 nos da 22. Es el resultado de esa posición. Así es como va a operar entonces la multiplicación de matrices dentro del álgebra lineal. Si yo quiero encontrar ese 43, entonces paso a la siguiente fila, la matriz 1, y la multiplico por la primera columna de la matriz 2 y obtengo ese 43. Y para el otro valor, pues voy a seguir en la fila 2 de la matriz 1 y paso a la columna 2 de la matriz 2 para obtener ese 50. ¿Cómo realizamos esa multiplicación en Python? Venme por acá y voy a colocar en esta celda, voy a colocar entonces álgebra lineal. ¿Listo? Vamos a colocar en esta celda álgebra lineal y vamos a multiplicar esas dos matrices. Acuérdense que tenemos aquí nuestra matriz 1, a ver, subamos un poquito, tenemos aquí nuestra matriz 1 y nuestra matriz 2, ¿vale? Y ahora vamos a multiplicarlas, así como lo hicimos ahorita, ya no término a término, matriz 1 por matriz 2, sino que como se multiplicarían en el álgebra lineal, ¿vale? Para realizar esto, podemos hacer uso de una de las funciones de NumPy. La función de multiplicación, déjenme ver por acá, pasemos
la función matmul. La función matmul nos va a permitir multiplicar dos matrices de la manera en la que se multiplicarían en el álgebra lineal. ¿Listo? Entonces vámonos con la función matmul. Voy por acá. Voy a colocar entonces np.matmul. ¿De acuerdo? np.matmul. Abrimos paréntesis y adentro colocamos las dos matrices que vamos a multiplicar, ¿cierto? El arreglo 1 y el arreglo 2, por así decirlo. La matriz 1 y la matriz 2. Entonces me voy con matriz 1. Bueno, gracias por su paciencia. Entonces, vamos con matriz 1, matriz, a ver si citar, matriz 1, matriz 2. ¿Listo? Vamos a utilizar esta función de NumPy para obtener la multiplicación de esas dos matrices. Miren que ahora el resultado es diferente a la operación que teníamos anteriormente, ¿no? El resultado aquí para el primer elemento es 76. Podemos hacer una comprobación para ver si es el resultado que esperaríamos. La multiplicación sería tomar la primera fila de la matriz 1 y multiplicarla por la primera columna de la matriz 2. Entonces, multiplicamos 8 por 8, es 64, y 2 por 6, que es 12. 64 más 12 me dará entonces 76. 64 más 12 me da 76, que es el primer resultado. ¿Listo? Que nosotros tendríamos aquí. Entonces, para multiplicar, voy a colocar aquí print, multiplicando, o multiplicación utilizando la función matmul. ¿De acuerdo? Epa. Matmul, utilizando la función matmul. Voy a colocar aquí np.matmul, recordando que es una función de NumPy, ¿vale? Entonces, la multiplicación utilizando la función matmul. ¿Por qué lo coloco así? Porque resulta que NumPy también nos permite realizar esta multiplicación por medio de un operador. Podemos utilizar un operador que es el símbolo de arroba. Si yo tomo la matriz 1, le coloco arroba la matriz 2, puedo obtener la multiplicación, así como la que nosotros teníamos con el operador que nosotros teníamos anteriormente, que era el asterisco, que eso nos iba a multiplicar. Aquí vamos a utilizar otro operador. Entonces, para esta ocasión, voy a envolver este resultado en un print. ¿Listo? Y luego me voy con un nuevo print y voy a colocar aquí, utilizando el operador arroba. ¿Listo? Y para esto, entonces, voy a tomar la matriz 1, arroba la matriz 2. Vamos a multiplicar esas dos matrices, ¿vale? Cuando ejecutamos esta celda, entonces tenemos la multiplicación utilizando la función matmul y la multiplicación utilizando el operador arroba. Ambas matrices tienen el mismo resultado. Entonces voy a envolver la operación utilizando el arroba, la voy a envolver en un print para que quede ya completita nuestras dos matrices, queden impresas aquí como valores de salida. ¿Listo? Bien. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Traspuesta, suma. Bien. Ya aquí pasaríamos a lo que son funciones trigonométricas. Déjenme ver. Y operaciones de condición. Déjenme ver si me falta alguna otra. ¿Por qué no? Respuesta a la función copy. Bien. Entonces, vámonos con... Me falta, ¿qué fue? Que les dije condiciones y funciones trigonométricas. Entonces, voy a irme por acá. Voy a crear una nueva cajita de texto y voy a colocar aquí condiciones. ¿Listo? Vamos a colocar aquí condiciones, y para esto, ¿dónde están? Las condiciones por acá. Para esto me voy a ir a estas condiciones. ¿Dónde está? Bien. Voy a irme a estas condiciones. Entonces, voy nuevamente a crear un arreglo. ¿Listo? Vámonos con un arreglo de valores aleatorios. Vámonos nuevamente con un arreglo de valores aleatorios. Vamos con un arreglo de valores aleatorios. Tenemos por acá que sean los números desde el 1 hasta el 100. Un arreglo de, digamos que 10 elementos. ¿Vale? Imprimimos ese arreglo. Bien. Tenemos aquí un arreglo de valores aleatorios, 10 valores aleatorios. Tenemos 10 elementos del 1 al 100. ¿Vale? Yo puedo realizar condiciones de acuerdo a los valores de este arreglo. Por ejemplo, me puede interesar cuáles son los elementos que están por encima de la media, o me puede interesar cuáles son los elementos que están por encima de 10, por encima de 20, por encima de 50, ¿cierto? O por encima de cualquier otro número.
Entonces, podemos preguntarnos dentro de nuestro arreglo, mirar cuáles son los elementos que están por encima de algún valor determinado. ¿Listo? Voy a hacerlo haciendo esta primera validación, ¿vale? Pero realmente vamos a enfocarnos a esta que está acá después. Voy con esta primera validación. Entonces, ¿qué tal si yo me voy a preguntar dentro de mi arreglo cuáles son los elementos que son mayores? Estos son los elementos de nuestro arreglo, ¿no? Preguntémonos cuáles son los elementos o las posiciones, mejor, que tienen elementos superiores a, digamos que 50. ¿Listo? Voy a colocar esto simplemente. AR es nuestro arreglo, ¿no? Todo el arreglo. Voy a colocar esta operación, el arreglo mayor a 50, y vamos a ejecutar para ver cuál es el resultado que obtenemos. Cuando ejecutamos esta operación, entonces nuestro resultado será un valor de falso o verdadero, bueno, verdadero o falso, dependiendo de si el elemento cumple la condición o no. Aquí la condición es que el elemento sea mayor a 50. El primer elemento sí es mayor a 50, entonces nos va a dar un valor de verdadero. El siguiente elemento es menor a 50, nos va a dar falso porque realmente ese elemento no es mayor a 50, entonces nos va a dar falso. El siguiente elemento no es mayor a 50, nos va a dar falso y así sucesivamente. Cuando el elemento sea mayor a 50, mejor dicho, cuando el elemento cumpla con la condición, el resultado será un true. Puedo almacenar este resultado en un arreglo, en una variable, por ejemplo, condición, la variable condición, y luego imprimimos la variable condición. ¿Listo? Un poquitico. Entonces tenemos aquí la variable condición va a almacenar esos resultados de ese arreglo, verdadero, falso, dependiendo del valor de nuestro arreglo, ¿cierto? Si el elemento cumple con la condición o no. Es una manera de llegar a esos valores condicionales. También podemos imprimir únicamente dentro de nuestro arreglo, podemos imprimir únicamente esos valores que cumplen con esta condición, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos utilizar en esta oportunidad podemos utilizar el concepto de indexing. Podemos realizar una indexación. ¿Cómo es esto? Podemos llamar a nuestro arreglo y decirle que de todos los elementos de nuestro arreglo nos muestre los que cumplen con la condición de verdadero. Esto lo haríamos de la siguiente manera. Llamamos al arreglo y abrimos paréntesis cuadrado, como lo que haríamos nosotros con indexing, ¿no? Colocamos el nombre del arreglo y luego paréntesis cuadrado. En indexing, si yo quiero ver el valor de algún elemento, pues apunto a la posición de ese elemento. Por ejemplo, si quiero ver el 62, apunto a la posición 0. Si quiero ver el 32, apunto a la posición 1, etc. ¿Qué pasa cuando ahora ya no le coloco el valor de la posición índice, sino que ahora le coloco valores de falso y verdadero, o mejor dicho, un arreglo de falso y verdadero? En esta ocasión, la ejecución sería la siguiente. Se mostrará ese arreglo. Se mostrará ese arreglo, pero únicamente para los elementos o las posiciones que cumplen la condición de verdadero. Miren, entonces, acuérdense que el arreglo condición está guardando valores de verdadero y falso, ¿cierto? Entonces voy a colocar dentro del valor índice, voy a colocar esa condición o esa variable que se llama condición. Acuérdense, esa variable que se llama condición es un arreglo que guarda verdaderos y falsos. ¿Qué me va a mostrar entonces este index o esta indexación? ¿Qué me va a mostrar? Vamos aquí, me va a mostrar los valores que cumplen con la condición de manera verdadera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el 62 cumple con la condición, es elemento mayor de 50. El 73 cumple con la condición, el 60 cumple con la condición, el 96, el 94. Todos los elementos que cumplen con esa condición se pueden disponer en un arreglo. Entonces aquí puedo llamar un segundo arreglo, por ejemplo, arreglo 2, que me almacene esos elementos que cumplan con la condición. Voy a imprimir aquí el arreglo 2, vamos a imprimir el arreglo 2. Y bueno, listo, tenemos un nuevo arreglo. Lo extrajimos de este arreglo original, ¿cierto? Tenemos nuestro arreglo original, pero el arreglo 2 cumple ciertas condiciones, o mejor dicho, cumple con esta condición, los valores mayores a 50. Entonces ya tenemos un nuevo arreglo que fue extraído del arreglo original, ¿vale? Bien, esta es una de las maneras en las que podemos hacerlo. También podemos apuntar directamente a la operación, ¿listo? ¿Cómo es esto? Si ustedes se dieron cuenta, la variable condición almacenó esta operación de comparación, ¿cierto? Esa es una de las maneras en las que podemos ver ahí nuestro arreglo. Voy a enviar esta celda, voy a cortarla, control X, voy a cerrar la salida y voy a pegarla aquí en esta misma celda, ¿vale? Para que en esta celda queden la condición, con su arreglo de condición, y queden el arreglo 2 con su resultado, ¿vale? Voy a dejarlo aquí en esta misma celda. Tenemos la condición, la variable condición y el arreglo 2, ¿vale? Esto, pues, para
Para hacer esto mismo, voy a almacenarlo en un arreglo 3, pero con otro procedimiento. ¿Listo? Vamos a obtener esto mismo, pero realizando otro procedimiento. Este otro procedimiento indica que ya no voy a colocar la operación de comparación en una variable y después esa variable dentro del valor índice, sino que voy a hacerlo directamente. Voy a enviar esta operación de comparación directamente como una posición índice del arreglo. ¿Listo? Entonces me voy con el arreglo, voy a colocar aquí la sintaxis para hacer indexación, es decir, abrimos el paréntesis cuadrado y adentro voy a preguntar cuáles son los elementos del arreglo que son mayores a 50. ¿Listo? Voy a tomar esto que está aquí. Miren que el arreglo está como nombre, pues sí, por fuera del paréntesis cuadrado, pero también está dentro del paréntesis cuadrado. Estoy colocando como indexing, como valor índice del arreglo, la misma definición del arreglo, pero esta vez esta definición va con como una operación de comparación. Estamos comparando los elementos del arreglo que son mayores a 50. ¿Qué pasa cuando ejecutamos esta instrucción? Vamos a ejecutarla. Entonces, tenemos exactamente los mismos valores que teníamos con la anterior operación, ¿no? El 62, 73, 60, estos mismos valores. Voy a almacenar este arreglo, lo voy a guardar en un arreglo 3 y voy a imprimir ese arreglo 3, ¿vale? Voy a hacer esa impresión del arreglo 3. Algo que se me olvidaba era guardar la página, control S, creo que ya está guardada, sí. Ya les puede aparecer estos códigos, ya les aparece ahí en su página de Colab, simplemente refresquen la página y ya les aparece esto que está acá. Bien, entonces podemos realizar este tipo de operaciones para saber cuándo nuestros arreglos cumplen precisamente con esa condición. ¿Listo? Voy a ampliar un poquito más el concepto de nuestro arreglo. Para esto voy a crear un arreglo lineal. Vámonos con, voy a llamarlo a nuestro arreglo A mayúscula. ¿Listo? Y para esto voy a utilizar una función de NumPy que es linspace. ¿Se acuerdan de la función linspace? Linspace nos permite crear un arreglo linealmente separado, de valores linealmente separados. Un arreglo del 1 hasta el 10 con 10 elementos. O sea, esperaríamos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O mejor, vamos a ver, del 1 al 10. Digamos que sean, sí, digamos que del 1 al 10. Ah, bueno, y vamos a hacer la impresión. Voy a imprimir ese arreglo. Voy a imprimir A, que es ese arreglo. ¿Listo? Tenemos aquí nuestros valores linealmente separados. Tenemos aquí nuestro arreglo A. Y lo que voy a hacer es, por ahora, voy a separar los números que estén en el siguiente intervalo, que sean mayores a 2 y menores a 8. O sea, quiero separar estos números que están en este intervalo, 3, 4, 5, 6 y 7. Y voy a utilizar esta característica de colocar como un valor índice la operación de comparación para hacer alusión a esa segmentación, ¿no? Recordemos que esta segmentación pues, la podemos hacer con un slicing, pero lo que busco en esta oportunidad es entender el funcionamiento de la comparación utilizando operaciones condicionales, utilizando operaciones de comparación, ¿cierto? Entonces, para esto, voy a decirle que me muestre primero en el arreglo cuáles son los valores que están por encima de 2, ¿listo? Por encima de 2, para esto, entonces, dentro del indexing coloco A mayor que 2, ¿cierto? ¿Qué me va a mostrar este arreglo? Me va a mostrar los valores o los elementos, mejor, mayores a 2. ¿Listo? 3, 4, 5, 6, 7, etc. Voy a envolver esto en un print para que desaparezca esta palabra array en la salida, desaparezca el array, paréntesis, y simplemente se vean los valores del arreglo con el delimitador del paréntesis cuadrado, este que está aquí, ¿vale? Muy bien. Voy a colocar aquí un print. Arreglo original, y aquí voy a colocar un print, arreglo segmentado, ¿vale? Realizando la segmentación. Aquí estamos tomando únicamente en cuenta los valores que son mayores a 2, pero ¿se acuerdan que les dije que queremos hacerlo en un intervalo? Quiero tomar los valores que son mayores a 2, pero también que sean menores a 8. Entonces, para esto, dentro del indexing, si nos damos cuenta, está nuestra operación de comparación. Puedo colocar otra operación de comparación. Voy a hacerlo aquí abajito. Voy a copiar esta línea que está acá, control B. Para esta operación de comparación, ya no voy a preguntar por los valores que son mayores a 2, sino los valores que son menores a 8, ¿cierto? O sea, esto me imprimirá todos los valores que son menores a 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta última línea de impresión me va a mostrar esos valores. Va a quedar, en la salida va a quedar debajo de esa última impresión que tenemos actualmente. Voy a ejecutar. Ejecutemos y miremos, verifiquemos. Aquí con esta última impresión vamos a ver cuáles son los elementos menores a 8.
Entonces, estamos haciendo indexing con esa operación de comparación. Pero resulta que quiero combinar estas dos salidas. Los elementos que son mayores a 3 y los elementos que son menores a 8. Es decir, voy a combinar estas dos comparaciones, los elementos menores a 8 y los elementos mayores a 2. Lo que voy a hacer ahora para eso es tener en cuenta que estas dos condiciones se deben cumplir al mismo tiempo. Para tener en cuenta esas dos operaciones al mismo tiempo, debo utilizar un operador lógico. El operador lógico que utilizamos aquí es el operador lógico AND, ¿cierto? Para que se cumplan esas dos condiciones al mismo tiempo. Entonces, voy a decirle que quiero tomar los valores cuando los elementos de A son mayores a 2 y, eso está el AND, y cuando los elementos de A son menores a 8. Quiero que se impriman esos dos. Y voy a quitar esta última impresión que está acá. Voy a borrarla, eliminarla de acá, para que en una sola impresión se vea el arreglo segmentado. Voy a ejecutar con Shift Enter. Bueno, aquí de pronto me va a tocar colocar el valor de verdad es ambiguo. Bien, va a tener que colocar aquí paréntesis para esto que está acá. Voy a envolver cada una de las operaciones en paréntesis. Esta que está acá y esta que está acá y volvemos a ejecutar. Bueno, ¿qué me dice? Con más de un elemento es ambiguo. Bueno, nos dice que usemos la función any o la función all. Permítanme un segundo, miramos aquí. Bien, bueno, parece que utilizando el operador nos sale mejor. Entonces, en vez de utilizar aquí la palabra AND, voy a utilizar el operador AND, que es ampersand. ¿Listo? Voy a ejecutar, déjenme ver cómo sale. Vamos a envolver nuevamente y nuestro arreglo. Y también ejecutamos. Ok, sí. Bien, aquí lo que hice fue cambiar el operador AND, la palabra AND o la operación AND, la cambié por el operador AND. ¿Listo? El operador ampersand, que me va a hacer la operación término a término. También, cada una de las operaciones de comparación la envolví en un paréntesis para separar estas operaciones, ¿no? Recuerden que la jerarquía de las operaciones indica que primero se realizan las operaciones que están dentro de un paréntesis y luego las demás operaciones. Entonces, dentro del paréntesis está primero A mayor que 2, luego A menor que 8, se toman esas operaciones y esto nos va a dar un resultado de falso o verdadero. La idea es que se muestren los valores que cumplen como verdadera esta condición. Es decir, los valores entre 2 y 8, o mejor dicho, 3, 4, 5, 6 y 7. Los valores que están entre 2 y 8. ¿De acuerdo? Bien. No sé si aquí quedaron preguntas. Adelante. Mientras degustamos un delicioso cafecito, vamos a ver si hay preguntas. Nada por aquí, nada por allá, dice el mago. Bien. Tenemos entonces nuestro arreglo segmentado. Esto para hablar de las condiciones, cómo podríamos manejar las condiciones en un arreglo. Bueno, aquí en la página que estamos usando como guía, en esta página que estamos usando como guía, resulta que tenemos este tipo de operaciones, que utilizan el operador lógico, valga la redundancia, el operador lógico ampersand, para cumplir dos condiciones al mismo tiempo, ¿no? También podemos cambiar o reemplazar los valores. Si yo quiero mirar cuáles son los elementos que superan o que cumplen alguna condición, pero a esos elementos los quiero reemplazar por algún otro valor, puedo utilizar esta sintaxis dentro de la programación, ¿cierto? Entonces, vamos a ver por acá. Bien. Voy a irme con los elementos de A que cumplen la siguiente condición, los elementos que son mayores a 4, ¿listo? Cuando yo ejecuto esta instrucción, entonces vemos un arreglo de los elementos que son mayores a 4. Por ahora voy a decirle que a esos elementos que son mayores a 4, que en este caso son 5, 6, 7, 8, 9 y 10, esos elementos sean ahora iguales a 90, ¿listo? O sea, en nuestro arreglo original tenemos números del 1 al 10. Los números, o mejor, los elementos que son mayores a 4, los voy a cambiar, ya no van a ser mayores a 4, o bueno, ya no van a ser 5, 6, 7, 8 y 9 y 10 en el orden en el que van, sino que ahora van a ser todos iguales a 90. Todos estos elementos van a ser iguales a 90. Para esto, bueno, voy a hacer lo siguiente. Primero que todo, voy a imprimir el arreglo que tenemos aquí actualmente, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, todos estos elementos, y luego vamos a imprimir nuestro arreglo. Vamos a imprimir nuestro arreglo A completico. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, en la primera impresión, pues tenemos los valores de A que son superiores a 4. Estos elementos, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con la siguiente ejecución, con la siguiente instrucción, le estamos diciendo que de los elementos del arreglo A,
tomemos todos los elementos que son mayores a 4 y reemplacémoslos por 90, ¿sí? Que ahora cada uno de esos elementos sea igual a 90. ¿Cómo se ve modificado ahora nuestro arreglo? ¿Cómo se va a ver modificado? Si antes teníamos un arreglo, el arreglo original, los números del 1 al 10, ahora nuestro arreglo va a cambiarse de la siguiente manera. Aquellos números que son mayores a 4 van a ser ahora iguales a 90. Todos esos números van a ser iguales a 90, ¿vale? Bien, guardemos esto que está aquí. Bien, y también, bueno, también ya, para terminar esta parte de las comparaciones, recuerden que la comparación, estas operaciones de comparación se pueden realizar como operaciones de tipo mayor, mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, exactamente igual, preguntándonos cuál de estos elementos del arreglo es exactamente igual a un valor específico o cuando no es igual, cuando es diferente, ¿no? Por ejemplo, si tenemos nuestro arreglo original, voy por acá, ¿dónde está el arreglo original? Utilizando este. Por acá, vamos a bajar, ¿cierto? Regreso por aquí al arreglo original. Entonces, utilizando nuestro arreglo original, voy a preguntar cuáles son los elementos de nuestro arreglo que son exactamente iguales a 5. ¿Listo? Y voy a envolver esto en un print. Ejecutar. Estamos preguntando por cuáles de nuestros elementos son exactamente iguales a 5 y nos imprime ese elemento que es exactamente igual a 5. Otra cosa que podemos hacer es preguntarnos por esos elementos que son diferentes a 5. Para hacer la operación de diferencia o un elemento diferente a otro, tomamos el signo de exclamación y el igual. ¿Listo? Primero la exclamación y luego el igual. Cuando ejecutamos, entonces se van a tomar los elementos del arreglo que son diferentes a 5. Todos los elementos que son diferentes a 5. Vámonos con las otras operaciones de comparación. Voy a hablar de mayor o igual y voy a hablar de menor o igual. ¿Listo? ¿Cuáles son los elementos que son mayores o iguales a 5? ¿Cuáles son los elementos que son menores o iguales a 5? El elemento que es igual a 5, el elemento que es, o los elementos que son diferentes a 5. Entonces tenemos cada una de esas impresiones. Los elementos que son mayores o iguales a 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los elementos que son, los elementos que son menores o iguales a 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Los elementos que son iguales a 5, solo hay uno, 5. Y los elementos que son diferentes a 5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Todos los elementos diferentes a 5. Listo, voy a guardar esto que está acá. Listo, y tenemos nuestras operaciones de condición, ¿sí? Nuestras condiciones. Listo, bien. Para terminar, vámonos con las operaciones de funciones trigonométricas, o mejor, funciones trigonométricas. Conversión numérica. Vamos con las funciones trigonométricas, ¿vale? Para hacer uso de las funciones trigonométricas, debo comentar lo siguiente. Vamos por acá. Coloquemos aquí funciones trigonométricas. Para hacer uso de las funciones trigonométricas, entonces podemos hacer uso de funciones como seno, coseno, tangente, etcétera. Todas las funciones trigonométricas, seno hiperbólico, coseno hiperbólico, todas las funciones que vamos a encontrar, que veíamos en bachillerato, ¿no? Esas funciones trigonométricas que nos torturaban en bachillerato. Bueno, que torturaban a algunos, ¿no? A otros tal vez no tanto. Voy a irme por acá y voy a comentarles algo antes de pasar a esas funciones trigonométricas. Aquí. Para hacer uso de las funciones trigonométricas, bueno, simplemente llamamos a la librería NumPy, NP, que es el alias de nuestra librería NumPy, y llamamos a la función trigonométrica. Para la función seno, tenemos que hacer el llamado de su palabra en inglés, ¿no? La palabra es sin, ¿de acuerdo? Sin. Para hacer el llamado de la función coseno, entonces la palabra reservada es cos, ¿de acuerdo? Cos para ejecutar el coseno o la función coseno. La manera en la que se utilizan son sin y abrimos paréntesis. Entonces, si yo quiero conocer el seno de algún valor, el seno de algún valor, ¿cierto? Pues tendría que colocar ese valor, perdón, dentro del paréntesis de la función seno, ¿sí? Por ejemplo, si quiero saber cuál es el valor del seno de 90 grados, entonces tendría que colocar aquí un valor respectivo que corresponda a esos 90 grados, ¿listo? El seno de 90 grados o el seno de 30 grados, etc. Para esto debo tener en cuenta que la función trigonométrica trabaja siempre y cuando yo le coloque aquí valores, los valores dentro de la función trigonométrica tienen que ser valores
no angulares, no en unidades de ángulo, sino en unidades de radianes. Se dice que son unidades de radianes. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Voy a abrir aquí una nueva ventana de Google, ¿listo? Y voy a buscar en imágenes de Google, vamos a buscar en imágenes de Google, vamos a buscar una imagen de ángulo contra radianes. ¿No? Ángulo contra radianes, déjenme ver. Aunque nos encontramos, voy aquí a la sección de imágenes para entender esto un poquito mejor. A ver si veo una imagen. Tal vez esta pareciera ser como la que más se nos acerca. Vamos a ver si encontramos alguna que nos muestre mejor. Vamos a ver, bueno, esta se ve un poco pixelada. Vámonos con esta. Voy a mostrarles esta imagen. Resulta que nosotros cuando hablamos de un valor angular, de un ángulo, aparentemente nos estamos desplazando a lo largo de una circunferencia, ¿cierto? En la posición angular de una circunferencia, mejor dicho, en el arco de una circunferencia. Nos estamos desplazando a lo largo de esa circunferencia. Empezando desde la parte que se encuentra más hacia la derecha de nuestro eje coordenado, esa posición angular sería 0 grados. Cuando nos vamos desplazando por esa circunferencia, generando recorriendo un arco de esa circunferencia, un arco angular, cuando estamos recorriendo esa circunferencia, podemos llegar a posiciones angulares, 30 grados. Esta posición angular es el ángulo que se forma entre la recta horizontal y una línea imaginaria entre ese punto y el origen, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si yo tomo aquí, si me permiten, vámonos con... No, pixel no. No. Voy, por ejemplo, a hacer lo siguiente, ¿vale? Tengo aquí el recorrido angular, el recorrido que vamos a hacer a lo largo de nuestra circunferencia, va a ocasionar aquí un... Perdón, cerremos esto. Abrí el que no era, abrí el programa que no era. El recorrido que va a hacer el desplazamiento a lo largo de la circunferencia va a ocasionar que nos encontremos con un ángulo con respecto al origen. El origen es donde se cruzan el eje horizontal y el eje vertical, ¿no? Tenemos aquí un eje con respecto al origen. ¿Listo? Estos valores tradicionalmente se han nombrado con unidades angulares, 30 grados, 45 grados, 60 grados. Tradicionalmente decimos que nos desplazamos en posiciones angulares con unidades en grados, ¿no? Tenemos un desplazamiento desde 0 hasta 180 grados, cambiando completamente. Cuando hacemos el recorrido nuevamente completo, hemos dicho que hemos hecho un recorrido de 360 grados, ¿cierto? Volviendo al punto inicial. Pero resulta que este recorrido también se puede reemplazar por un recorrido del número pi. El número pi es una cuenta de cuántas veces puede caber el diámetro de esta circunferencia. Miren que el diámetro de esta circunferencia, si me permiten, voy a colocarla en rojo por un momentico. Este diámetro de esta circunferencia, esto que está aquí, ese diámetro de esa circunferencia, ese diámetro se puede colocar a lo largo de toda la circunferencia, ¿cierto? ¿Cuántas veces puede caber ese diámetro a lo largo de toda la circunferencia? Puede caber aproximadamente unas 3 veces, un poco más de 3 veces, ¿no? Exactamente 3.141592, etcétera, etcétera, número de veces. Es un número con punto decimal. Este es el número pi. Pero para esto se puede relacionar también ese número pi con la posición angular. Yo puedo decir que 30 grados corresponden a pi sextos. Mejor dicho, para ser más concreto, 180 grados corresponden a el recorrido del número pi, ¿sí? 180 grados van a ser pi. La mitad de 180 grados, que son 90 grados, pues será la mitad de pi. 90 grados serán pi medios. Aquí ustedes ven un pi medios que corresponde a 90 grados. 60 grados es pi tercios, 45 grados es pi cuartos, 30 grados es pi sextos. Cada valor angular corresponde, también tiene su valor correspondiente en el número pi, ¿cierto? Resulta que para hallar el seno de 30 grados, yo puedo hallar el seno de un valor angular. Si ustedes recuerdan, en matemáticas de secundaria nos decían que podíamos hallar el seno de 30, el seno de 45, el seno de 60 o el coseno de cualquier valor angular. Y debíamos tener mucho cuidado de utilizar unidades en grados, porque si utilizamos unidades en radianes, el resultado iba a ser diferente. Resulta que nosotros aquí en Python vamos a hallar el seno de cada uno de estos valores angulares, pero las unidades que vamos a utilizar son los radianes, ¿de acuerdo? O sea que si yo quiero hallar el seno de 30 grados,
realmente debo colocar el seno de pi sextos. Si yo quiero hallar el seno de 45 grados, realmente debo colocar seno de pi cuartos. O si quiero hallar el seno de 60 grados, realmente debo colocar pi tercios y así sucesivamente para cada posición angular. ¿Listo? Entonces, vámonos por acá. Todo abierto, vamos a cerrar esto. Vámonos por acá. Regresemos al Colab. ¿Listo? Y vamos a colocar dentro de las funciones trigonométricas, vamos a colocar ese respectivo valor en unidades de radianes. ¿Listo? Si yo quiero hallar, decíamos que si quiero hallar el seno de 30 grados, pues no voy a colocar 30 grados, voy a colocar pi sextos. ¿Se acuerdan? Aquí, en vez de hablar de 30 grados, voy a colocar pi sextos. Entonces, aquí debería colocar el número pi, que es 3.14, 1592, voy a colocar la aproximación 3.1416, dividido 6, eso es pi sextos, pi dividido 6, ¿no? Tomo el número pi, lo divido entre 6, ese es el argumento del seno. Cuando ejecuto ese resultado, el seno de 30 grados es aproximadamente 0.5, o mejor dicho, un medio, ¿listo? El seno de 30 grados. Aquí me da estos otros valores decimales porque pi, pues, no se ha tomado de manera completa, ¿no? No se ha tomado con mayores valores decimales. Tomamos simplemente 3.1416. Pero podemos reemplazar el número pi por una función de NumPy, que es la función pi. Puedo reemplazar este 3.1416 por el valor pi en NumPy. ¿Listo? Entonces coloco np.pi. np.pi me permite hacer uso del número pi de NumPy. ¿Listo? Voy a volver a ejecutar esto que está aquí. Entonces, aquí ya fue reemplazado el 3.1416, fue reemplazado por el número pi. Y aquí nos dice que el número pi que se está utilizando es 3.14, 15, 92, 65, 35. Este es el número pi que estamos utilizando. Cuando miramos el seno de pi sextos, el resultado es 0.49999, es decir, es un número muy cercano a 0.5, que es un medio, ¿vale? Bien, aquí tenemos entonces, vámonos con pi, ¿cierto? Para hallar pi, entonces decimos que utilizamos np.pi. Luego, vámonos con el seno de pi sextos es igual a 30 grados. Voy a colocarlo así. Seno de pi sextos, que es 30 grados, y seno de pi sextos, que es 30 grados, este que está aquí, voy a colocar aquí un 2 puntos. Seno de pi sextos, que es 30 grados, 0.5. Para el coseno, igual, para todos los valores de funciones trigonométricas. Entonces, aquí voy a colocar el coseno de pi sextos. Para esto, la función que voy a utilizar ya no es la función sin, sino que ahora es la función cos. ¿Listo? Voy a envolver cada una de estas operaciones en un print para que se imprima el resultado. Aquí, la del seno y la del coseno. ¿Listo? Y ejecutamos. Tenemos aquí el seno de pi sextos es este que está aquí abajo. El coseno de pi sextos es este que está aquí abajito. ¿Listo? Coseno tangente. ¿Listo? Vamos a colocar aquí tangente de pi sextos. Entonces, para esto usamos la función tan. ¿Listo? Ejecutemos. Bien, tenemos seno, coseno, tangente, etc. Podemos sacar la cotangente, secante y cosecante por medio de sus valores inversos, ¿no? Podría yo tomar aquí, vámonos con la cotangente. Voy con la cotangente. Entonces, no sé si recuerdan, la cotangente es el valor inverso de la tangente. O sea que si yo coloco la tangente como un denominador, o sea, 1 sobre la tangente, bueno, recordémoslo así, de la siguiente manera. La cotangente de pi sextos es igual a 1 dividido la tangente de pi sextos. ¿Sí? 1 sobre la tangente es igual a la cotangente. Entonces aquí voy a tomar la tangente, la voy a colocar como denominador y voy a dividir 1 sobre la tangente de pi sextos para mirar la cotangente de pi sextos. Cuando ejecutamos, tenemos aquí entonces la cotangente de pi sextos. Podemos hacer lo mismo para secante y cosecante, tomando el inverso del coseno y el inverso del seno. Entonces nos vamos aquí con, bueno, hagamos esto. Mejor, vemos desde acá y peguémoslo acá. Entonces, seno, coseno, tangente, cotangente, vámonos con secante y la cosecante. ¿No? Secante y cosecante, entonces con la secante nos vamos con el inverso del coseno, 1 sobre el coseno, y para la cosecante nos vamos con 1 sobre el seno. 1 sobre el seno.
por acá, ejecutamos. Ok, tenemos seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante de cada uno de esos valores. Listo. Bien. Déjenme ver qué nos hace falta para terminar. Creo que ya con esto hemos terminado. Ah, bueno, miremos, si me permiten, nuestro texto guía. ¿Vale? Déjenme ver el texto guía para ver si nos hace falta algo. Muy bien, entonces hablamos de NumPy, la función empty, ¿cierto? La función array también la utilizamos, función ceros, la función ones, que otra función arrange también utilizamos función linspace, que otra función operaciones, operaciones término a término. Vimos la comparación entre operar con arreglos de Python, por ejemplo, listas, sumando elemento por elemento, y la comparación con un arreglo de NumPy, ¿no? Simplemente tenemos que realizar la operación. Si es suma, resta, multiplicación o división, esta operación se hace término a término para nuestro arreglo, ¿cierto? Podemos obtener operaciones término a término para nuestro arreglo. La función array, bueno, algunas operaciones, métodos. Tenemos aquí la función shape, que nos va a permitir saber cuál es el número de filas y de columnas de nuestro arreglo. La función asType nos va a permitir cambiar el tipo de datos de nuestro arreglo. Operaciones aritméticas, la operación de suma. Ah, bueno, suma y resta, tal vez esta nos hace falta. Suma y resta. Multiplicación, división. Todas estas operaciones las hace también NumPy. Las operaciones que nosotros utilizamos con los operadores de suma, resta, multiplicación y división también se pueden realizar utilizando las funciones de add, subtract, multiply and divide. Vamos a colocar esas, voy con esas operaciones. Aquí en el Colab, en el Colab que nosotros estamos trabajando, voy a irme a la sección de operaciones. A ver, déjenme ver dónde lo tenemos. Suma entre arreglos, voy a irme aquí, a esa parte. Suma entre arreglos, ¿no? Hicimos una suma en listas de Python y después hicimos una suma entre arreglos de NumPy. ¿Listo? Voy a adicionar aquí la función, una celda de código para colocar esta misma operación de suma entre arreglos de NumPy. ¿Listo? Esta misma operación, pero esta vez vamos a utilizar operadores de suma, resta, multiplicación y división. Suma, resta, multiplicación y división entre arreglos. También esto aplica para la parte de arriba. Suma, resta, multiplicación y división entre arreglos de NumPy. Suma, resta, multiplicación y división entre arreglos de NumPy usando funciones. ¿Listo? O mejor, usando funciones entre arreglos, usando funciones de NumPy. Bien, vamos a hacer esto mismo. Entonces tenemos nuestros dos arreglos, el arreglo A y el arreglo B. Vamos a ejecutar esta celda que está aquí. Tenemos el arreglo A y el arreglo B. ¿Listo? Vamos a utilizar la función de NumPy, la función suma, que es np.add. ¿Listo? Para esto voy a colocar aquí print suma con np.add. Estos dos puntos. Entonces, np.add, voy a colocar los dos arreglos, el arreglo A y el arreglo B. A, B. Y vamos a ver el resultado. El resultado de la suma de los dos arreglos es 1 más 2, 3, 3 más 4, 7, 5 más 6, 11, 7 más 8, 15. ¿De acuerdo? Voy a envolver esta salida en un print. Y ocurre lo mismo con la suma, con la suma, resta, multiplicación y división. Voy a copiar estas dos líneas y voy a pegarlas otras 3 veces para hacer la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿vale? Vamos a hacer suma, resta, multiplicación y división. Para la resta vamos a utilizar la función subtract. La función subs, vamos a ver si me ayuda aquí a corregir. Subtract, no recuerdo si termina en T o no. Subs. A ver. Vamos con subs. No me salió la ayuda. Voy a ir aquí a NumPy. Mentiras. Esa está en la unidad, ¿no? Entonces, subtract, sí, termina en T. Subs. ¿Vale? Vamos con la función subtract. Con la multiplicación, vamos con la función multiply. Vamos a ver si estoy bien. Multiply. Y con la división, vamos con la función divide o divide. ¿Listo? Y aquí voy a colocar divide. Voy a ejecutar entonces toda esta celda que tenemos acá. Bien, aquí nos dio un error. Subtract. Ok, déjeme ver si np punto. Vamos a ver en qué fallé. Ok, sin la S. Subtract.
en la S. Subtract. Bien, aquí tenemos entonces la suma con add, la resta con subtract, multiplicación y división, ¿vale? Tenemos entonces ahí cada uno de esos resultados para que por favor realicen ustedes la comprobación. Si tienen preguntas, con mucho gusto serán atendidas. Tenemos los vectores A y B. Con la suma se suman cada uno de esos elementos, con la resta se restan A menos B, con la multiplicación A por B, elemento por elemento, y con la división, elemento por elemento, A sobre B, ¿listo? Que es lo mismo que habíamos hecho en esta parte que está acá, en estas operaciones. A eso lo llamamos suma entre arreglos. Voy a colocar mejor operaciones entre arreglos, ¿listo? Y voy a guardar esta página para que ya ustedes puedan abrirla con todo el contenido de algunas de las funciones que podemos realizar en NumPy, ¿no? Quiero que tengan en cuenta que estas son algunas de las funciones. NumPy tiene muchas más funciones, pero estas son algunas que podemos utilizar y que nos pueden servir para solucionar algunos trabajos que se nos presenten en Python, como analistas de datos o, más frecuentemente, como científicos de datos. ¿Listo? Dejamos hasta aquí, nos vemos mañana. Un fuerte abrazo, disculpen haberles tomado más tiempo de